Saludos cordiales, apreciados espectadores. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Técnica de Manabí. El día de hoy, correspondiente a la cátedra de histología, les vamos a hablar de un tema súper interesante, el tejido muscular. Ya adentrándonos en la materia, vamos a hablar de un tejido muy característico que compone el tejido muscular, y es el músculo cardíaco. Para que el corazón pueda cumplir su función, debe poder tanto relajarse para permitir su llenado como contraerse para provocar la eyección de la sangre. Esta es una característica particular de este tejido, los movimientos de relajación y contracción. Esto no sería posible si no fuera porque en su pared está formada, entre otros tejidos, por músculo, como podemos verlo en la gráfica, principalmente el miocardio, que forma la pared del corazón. Las células musculares o miocitos cardíacos forman este tejido muscular y tienen en su interior las proteínas responsables que les van a permitir estos movimientos de contracción y relajación, como lo son la actina o filamentos delgados y la miosina, o también conocidos como filamentos gruesos. Continuando, vamos a hablar del origen embriológico. Si bien es cierto, el músculo cardíaco se origina a partir de la hoja esplánica del mesodermo que rodea el tubo cardíaco endotelial para la formación del tubo cardíaco primitivo. Ya adentrándonos en la estructura, que es muy particular de este tejido, vamos a hablar del núcleo. El núcleo del músculo cardíaco está en el centro de la célula. Esta ubicación central del núcleo en las células musculares cardíacas es una característica que va a ayudar a diferenciarlas de las fibras musculares esqueléticas, que van a ser multinucleadas, y también los núcleos de estas últimas van a ser subsarcolémicos. Otra característica fundamental son los discos intercalares, que se presentan exclusivamente en el tejido cardíaco y no son más que sitios de adhesión muy especializados entre células musculares cardíacas contiguas. Estos van a evidenciarse como estriaciones, que son bandas bien cruzadas y bien teñidas que se van a ver al microscopio óptico. Continuando con el material de los que son los discos intercalares o discos intercalados, vamos a hablar de un factor importante, que son los sitios de unión célula-célula. Empezando por el primordial, que son las uniones de adherencia o fascia adherens, que no son más que parte del componente transverso y son las que hacen visibles a los discos intercalares en la tinción de hematoxilina y eosina. Son las responsables de conectar los extremos de los miocitos para formar una fibra. Además se encargan de transmitir la fuerza de contracción de célula a célula, porque los filamentos de actina de los sarcómeros terminales se insertan en estas uniones. Continuamos con los desmosomas o maculae adherents, que son parte de ambos componentes y van a reforzar a las uniones de adherencia. También previenen la separación de los miocitos durante las contracciones al anclar los filamentos intermedios. Finalmente, las uniones de hendiduras son parte del componente lateral de los discos intercalares. Le permiten al tejido cardíaco funcionar como un sinsitio al proporcionar varias vías para que esos iones puedan pasar entre las células adyacentes, resultando en la propagación del impulso y la subsecuente contracción del músculo cardíaco. Como todos los tejidos que hemos estudiado en el avance de estas unidades, el músculo cardíaco también tiene una clasificación fundamental, y es que los tres tipos principales de músculo cardíaco de los que está formado el corazón son el músculo auricular, el músculo ventricular y las fibras musculares especializadas en la excitación y la conducción. La contracción de los músculos auricular y ventricular es muy parecida al músculo esquelético, excepto que la duración de la contracción en este músculo es mucho mayor. No obstante, las fibras especializadas en la excitación y la conducción se contraen débilmente porque tienen pocas fibrillas contráctiles. En cambio, tienen descargas eléctricas rítmicas, automáticas, en forma de potenciales de acción por todo el corazón, formando así un sistema excitador que se encarga de controlar el latido rítmico del corazón. Continuando con la explicación de este interesante tema, vamos a hablar de la función. Y es que la función principal de este músculo cardíaco va a ser permitir al corazón bombear sangre de forma rítmica para proveer de oxígeno y nutrientes a todos los tejidos que componen el cuerpo humano. Asimismo, esto va a permitirse a través de las propiedades que va a tener el corazón y el músculo cardíaco como tal, comenzando con la excitabilidad, que no es más que la capacidad que tiene el músculo para contraerse y relajarse frente a un estímulo. Prosigue la elasticidad, que es la capacidad que tiene el músculo para recuperar su forma y tamaño original luego de un estímulo.
Sigue la contractibilidad, que es la capacidad que tiene el músculo para dar respuesta a cualquier estímulo del mundo externo. Y finalmente la tonicidad, que es la tensión de un músculo en estado de reposo que le permite reaccionar con mayor rapidez frente a un estímulo. Casi llegando al cierre de este tejido cardíaco, vamos a hablar de la vista microscópica, para la cual hemos inventado el microscopio óptico y microscopio electrónico, que de por sí son muy característicos en ambos tipos de microscopio. En el microscopio óptico se distinguen estriaciones longitudinales nítidas, debido a hileras de mitocondrias entre los sarcómeros. El patrón de estriaciones transversales y las denominaciones de las distintas bandas corresponden a las relaciones del músculo esquelético, pero por lo general el estriado no es tan notable. Un rasgo característico es la presencia de los discos intercalares, que se ven como gruesas líneas transversales y se distinguen mejor mediante tinciones especiales. Estos discos intercalares son los que en el microscopio óptico nos van a permitir distinguirlo de los demás tejidos. La diferencia con el microscopio electrónico es que los filamentos de actina y de miosina tienen la misma disposición precisa, por lo que son las estriaciones transversales de manera similar o iguales. Las mitocondrias son mucho más numerosas y poseen crestas agrupadas, y además de ubicarse en hileras entre las miofibrillas, se almacenan en los polos nucleares. Importante destacar que estas hileras de mitocondrias van a dividir a los mielofilamentos en haces similares a miofibrillas. Sin embargo, en el microscopio óptico podemos ver ya la ultraestructura de lo que es el músculo cardíaco y detallar a mejor detalle rasgos característicos que no se observan a simple vista en el microscopio óptico. Ya casi llegando al final del estudio de este capítulo interesante denominado músculo cardíaco, hemos elaborado el siguiente cuadro resumen donde lo dividimos en características y fisiología. Dentro de las características principales ya sabemos que el músculo cardíaco se va a presentar a través de células estrelladas grandes, alargadas, con núcleos centrales característicos y que van a presentar los famosos discos intercalares. ¿Qué van a permitir esos discos intercalares? La unión entre las diferentes células cardíacas. Otra característica es que las células musculares cardíacas constituyen aproximadamente el 75% del volumen del corazón y va a estar integrada por diferentes componentes como miocitos, miofibrillas, sistemas de túbulos T que van a formar las tríadas con las cisternas terminales, el retículo sarcoplásmico, los núcleos centrales, el sarcoplasma, el sarcolema, los lisosomas, etc. Otra característica es que este músculo carece de autocontrol, por ende va a estar inervado por el sistema nervioso somático. Dentro de la fisiología ya conocemos que este músculo cardíaco, la función esencial será bombear sangre de forma rítmica para proveer de oxígeno y nutrientes a los tejidos de todo el cuerpo humano. Y en la fisiología, con lo que responde a los movimientos de contracción y relajación, va a estar dividido en 4 fases, contando la fase 0 como una fase quinta. La fase 0 será la rápida despolarización en la entrada del sodio. Sigue con la fase 1, que va a ser la rápida repolarización e inactivación de la corriente rápida de sodio. Continúa la fase 2, que va a ser la disminución de la velocidad de repolarización, activación lenta de la entrada ya del calcio. La fase 3 será la aceleración de la repolarización y estabilización del potencial de membrana, donde va a permitir la entrada del calcio y la salida del sodio para permitir la contracción y relajación del músculo. Por último, será el intervalo diastólico hasta el siguiente potencial de salida del potasio, que le va a dar las señales para que el músculo pueda contraerse ante un estímulo relacionado. Y bien, sin mayor información que acotar, les agradecemos por ver el siguiente video, esperando haber contribuido en su formación académica y en el enriquecimiento de nuevos conocimientos.